Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de psicosis dual. Quien la va a presentar es la doctora Gobi Silvina, ¿sí? Es un placer para mí presentarla. Ella es especialista consultora en psiquiatría y psicología médica, es experta en adicciones y trastornos mentales graves, es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y médica de planta del Servicio de Atención en Crisis del Hospital Interzonal especializado en agudos y crónicos, Dr. Alejandro Kron. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá tan temprano. A Carlos, porque todos los años me invita. Al doctor Maresca. Bueno, y a todos ustedes que se levantaron temprano. Bueno, vamos a tratar de dar algunas actualizaciones sobre la psicosis dual, definir un poco qué es la psicosis dual, que es tan controvertida, ya no tan nuevo el concepto, pero bueno, hay muchas sinuosidades sobre este concepto. Y aparte un poco por estar en el Comité Argentina en el Comité Argentina, ser miembro del Comité Argentina de la UAT, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, la psicosis dual es la comorbilidad de un trastorno por uso de sustancias con un trastorno psicótico o un trastorno afectivo, una psicosis afectiva, que puede ser concurrentemente o secuencialmente en el transcurso del tiempo, ¿sí? La prevalencia está infradiagnosticada porque en realidad no hay estudios verdaderamente sobre esto, pero más o menos en el mundo se calcula que es de alrededor del 50%, sobre todo en la esquizofrenia. Esto sin contar el consumo de tabaco, pero si incluimos el consumo de tabaco, bien sabemos que nuestros pacientes esquizofrénicos, la gran mayoría es tabaquista, ya estamos hablando del 70 al 90%. Como verán, es un dato más que interesante. Recientemente, como dato de salud pública, se publicó el último informe de la UNODOC y fíjense que los trastornos por uso de consumo ¿sí? Reportan que 331 millones de personas han consumido alguna vez alguna droga ilícita en el mundo y las muertes por trastornos de consumo de forma directa o indirecta, directa estamos hablando específicamente por suicidio, alcanzan 2,6 millones de personas. Y también publican como dato interesante que el consumo de nuevas drogas sintéticas cada vez está en ascenso. ¿Y qué tiene de problemático esto? Que cada vez producen más psicosis y cada vez son menos detectables a través de los cribados. Para ponernos más en contexto, y qué es lo que nos importa, es que la esquizofrenia como dato de salud pública produce una mortalidad más que importante. La esquizofrenia por sí sola y disminuye la calidad de vida de nuestros pacientes entre 15 y 20 años. Entonces, ahora, si le sumamos a la mortalidad de nuestros pacientes de esquizofrenia, los trastornos por uso de sustancias, sobre todo el policonsumo, y los trastornos por uso de alcohol, la mortalidad asciende entre un 50 y el 100%, que está marcando como dato epidemiológico, que los riesgos no se suman, sino que se potencian. Entonces, esto nos llama a nosotros a intervenir, porque los trastornos por uso de sustancia son prevenibles. Entonces, es un factor modificador más que interesante. ¿Qué es lo que yo vengo a nombrar o qué es lo que venimos a decir? ¿Qué es lo que vemos? Al menos, ¿qué es lo que me toca a mí que yo estoy en un servicio de atención en crisis? La puerta giratoria. ¿Qué es lo que vemos? Que la gran mayoría de los pacientes vuelven a entrar una y otra vez. Por más que afinemos el lápiz en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, el paciente vuelve a entrar una y otra vez. Y a veces vuelve a entrar por propia decisión del paciente. Y esto es lo que nos llama la atención. ¿Qué pasa con el paciente dual? Tiene un peor curso,
porque hay mayores recaídas, mayor tiempo de hospitalización, peor adherencia al tratamiento. Hay un doble estigma con estos pacientes, tanto por parte del sistema público de tratamiento, el privado sobre todo, y por parte de la sociedad. Hablamos dicho mayor riesgo de conducta suicida, hay mayores complicaciones somáticas y también por parte de los tratamientos, porque hay mayor riesgo metabólico, y mayor utilización de los servicios de urgencia. Dijimos que el paciente reingresa una y otra vez al sistema de salud. Y acá se genera otro problema, que es el fenómeno de la puerta equivocada. El paciente no sabe dónde entrar, no sabe si entrar por psiquiatría, no sabe si entrar al mal llamado servicio de consumos problemáticos. Y yo le agrego una tercera puerta que no nombran, que es en la que estuvo el doctor que me antecedió, que es al servicio de trastornos del neurodesarrollo o de neurodivergencias, como llamamos ahora. Entonces, alcanza con que cada vez sabemos más sobre biomarcadores, bases neurobiológicas, sabemos más sobre psicofármacos. Para poder cerrar la puerta giratoria, o hace falta también un marco que explique cómo el paciente habita y da sentido a su mundo. Por eso en el inicio la pregunta era un recorrido desde la medicina traslacional, pasando por la psiquiatría de precisión para cerrar con la continuidad de cuidados hacia la psiquiatría en activa. Un reciente estudio, el de Salazar Di Paolo, recientemente publicado, nos empieza a dar algunas explicaciones sobre el neurodesarrollo y las ventanas de vulnerabilidad y la posible etiología, ¿sí?, o el solapamiento de la psicosis y los trastornos de consumo. ¿Y qué nos dice este trabajo? Que el cannabis en la psicosis de inicio precoz están ahí muy juntitos, ¿no? Nos está marcando en este trabajo, es un metaanálisis que juntó 40 estudios con una N más que interesante, que nos dice que en el consumo actual, Salazar Di Paolo nos muestra que 32% de la población consumía cannabis, que el 40% fue a lo largo de la vida y que el 36% tenía trastorno por uso de consumos, tenía adicción al cannabis. Y que en la psicosis de inicio precoz, que la edad media fue de 16 años, la psicosis fue hasta 8 veces mayor, ¿sí?, cuando tenían consumo y trastorno por uso de psicosis. ¿Qué nos está marcando este estudio? Que el consumo precede al inicio de la psicosis. O sea, refuerza el argumento de la ventana crítica de vulnerabilidad. Y el cannabis representó la sustancia mayormente consumida, el 60%, porque no solo buscó la población que consumía sustancias, o sea, solo consumía cannabis. ¿Qué más encontró? Que la población que consumía cannabis y desarrollaba psicosis mayormente era de sexo masculino, que también tenía mayores tasas de hospitalización y mayores tasas de suicidio. Y fíjense qué interesante, ¿no? ¿Dónde está el puntero? Bueno, no se marca. Bien, que aquellos que ya tenían la esquizofrenia declarada tenían mayores síntomas negativos, pero consumían menos cannabis. ¿Por qué? Porque no salían a la calle, porque estaban más recluidos. Tenían una asociación inversa. Otro dato interesante es que aquellos que consumían cannabis tenían un retraso del diagnóstico de la psicosis de casi 300 días,
contra aquellos que no consumían cannabis de 95 días. O sea, la psicosis no tratada. Ahora, ¿qué pasaba con las otras sustancias que consumían los adolescentes? Fíjense que la psicosis por psicoestimulantes, específicamente de las anfetaminas, ¿cómo se elevaba el riesgo? El odds ratio se subía a 8,8 y la cocaína a 10,3. O sea, había mayor vulnerabilidad, mucha más que el cannabis. Claramente, las sustancias son factores de predictor independiente en esta población tan susceptible, en la ventana de vulnerabilidad, la adolescencia como ventana de vulnerabilidad para desarrollo de psicosis temprana. Ya anteriormente, Marta Di Forti, que también está en el estudio de Salazar de Pablo, ya había dicho, ¿sí?, a pesar de que este estudio fue muy criticado, porque es un dato poblacional de fracción de población, que 1 de cada 8 primeros episodios de psicosis por cannabis de alta potencia pueden ser prevenibles si se elimina el consumo de cannabis en algunas sustancias de Europa y 1 de cada 2 en algunas ciudades específicas de Europa como Ámsterdam, Londres y París. Pero claro, este estudio fue muy criticado porque bien sabemos que la esquizofrenia es multifactorial y tiene una carga poligénica importante, como dijo Sullivan, del 80%. Entonces, por eso fue criticado este estudio. Porque dijeron, a Marta Di Forti la criticaron porque dijeron, no podés atribuir un solo elemento para decir que el 50% vas a eliminar la esquizofrenia por un solo elemento, que está muy sesgado. Por eso la criticaron. Pero bueno, es un dato interesante, porque ella habló de cannabis sintético de alta potencia. Este estudio también es muy interesante porque estamos hablando de psicosis temprana en ventana de vulnerabilidad, el de Blasco, y es de neuroimágenes. ¿Qué pasa con el cannabis también? Este estudio es un estudio, si bien es pequeño, pero es de casos y controles, ya es un estudio en la población real, en el mundo real. ¿Qué pasa con el consumo de cannabis y la corteza? ¿Qué vieron a través de neuroimágenes? Que el consumo reduce la corteza y reduce la densidad sináptica. Entonces, aquellos adolescentes que consumen presentan reducciones de la densidad sináptica y aquellos que desarrollan psicosis también presentan psicosis con mayores síntomas negativos. Y también se vio lo mismo en aquellos jóvenes con estados mentales de alto riesgo. Ventanas de vulnerabilidad nuevamente. Este es el gran desafío que tenemos todos los clínicos y a pesar de quizás los que tenemos más años de clínica o los que estamos en la trinchera, como decimos con mis compañeros, la psicosis inducida por sustancias, una frontera diagnóstica que sigue fallando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos manuales muy estancos. El DSM-5 exige una revisión de síntomas psicóticos tras la eliminación del tóxico y nos pone una fecha muy rígida, 30 días. Y por el otro lado, el informe del 1.2 que dice que cada vez hay más sustancias sintéticas o psicoactivas nuevas que son cada vez más diversas y los cribados no las detectan. Entonces, tenemos nuevas sustancias sintéticas que nos producen psicosis, que de acuerdo a los síntomas podemos inferir también qué tipo de neurotransmisor pueden estar tocando. Entonces tenemos psicosis, por ejemplo, que son mayormente disociativas y pueden ser a predominio glutamatérgicas, por ejemplo.
tenemos psicosis que son puramente, por ejemplo, alucinatorias y nos están hablando de que son serotonérgicas. Y tenemos, por ejemplo, psicosis puramente paranoicas y con alucinaciones auditivas, sintéticas obviamente, y que tenemos que pensar en dopaminérgicas. Y muchas veces nosotros lo que vemos con nuestros compañeros, los que estamos en el SAC, que estos pacientes muchas veces no se quedan en la guardia 24 o 48 horas desintoxicándose y viendo a ver qué pasan. Pasan directamente a la internación con el diagnóstico del F20. Y se llevan un diagnóstico quizás para toda la vida. Y no es cualquier diagnóstico. Y ni siquiera tienen el diagnóstico del F19 para decir, bueno, exacto, es lo que decimos nosotros. Por lo menos el F1X.5. Se llevan el F20 así como si nada. Y no deberían quizás de estar en esa internación en el servicio de atención en crisis que mínimamente van a estar 20 o 30 días. O sea, quizás con 24 o 48 horas se va a su casa. Que no quita que después pueda pasar esto, ¿no? De la psicosis inducida pasar a una psicosis crónica. Porque puede pasar. Pero bien, justamente nosotros tenemos que rever esto. Y el trabajo de Boutelier es bien interesante, nos ayuda a pensar un poco esto. Las psicosis inducidas, en general, tienen una presentación aguda y son generalmente muy expansivas. Son con agitación severa y que muchas veces tienen un riesgo elevado para suicidio o ingresan a la guardia con un intento de suicidio. Y es eso lo que vemos. Y generalmente por eso muchas veces entran al servicio de internación por el riesgo elevado de suicidio. Cuando empiezan a lavarse o a desintoxicarse, la persona reconoce el carácter inusual o la naturaleza inusual de las vivencias. Y reconoce la asociación atemporal de esas vivencias. Empieza a tener cierto insight. Y generalmente no hay ni deterioro cognitivo ni deterioro social. Y uno tiene que también empezar a evaluar de que no hay muchas veces antecedentes familiares de trastornos afectivos o trastornos psicóticos familiares. Eso también es un dato muy importante a averiguar. Ahora, si está, ahí hay una bandera roja. Y por el otro lado, también tenemos que ser sinceros. No hay ninguna recomendación de tratamiento para estos pacientes. Las recomendaciones siguen siendo mayormente de consensos de expertos. Nada más, porque estos pacientes no entran a ningún trial de investigación. No hay estudios controlados con los pacientes de psicosis duales. Ahora, debemos ser sinceros. 25 a 50% de los pacientes con psicosis inducidas por estimulantes progresan a trastornos psicóticos crónicos. Y muchos de ellos a bipolares. Y bien los recordamos, el doctor Maresca no me va a dejar mentir, que tiene más años, o sea, tiene más o menos somos de la misma generación, pero bueno, bien recordadas son las psicosis por anfetaminas de las mujeres. ¿Sí? Cuando yo entré a la residencia, que todavía vemos, las anfetaminas que se tomaban las mujeres para adelgazar en los 70s y en los 80, cuando yo entré a la residencia aún las veía en los servicios de algunas mujeres y es lo que estamos viendo hoy con cocaína. Y otros, ni hablar. Pero es lo que estamos viendo hoy con cocaína. Cuadros bien ampulosos afectivamente
y con unas paranoias terribles que no cuadran muy bien para esquizofrenia, pero cuadran más bien para trastornos esquizofreniformes o esquizoafectivos o trastornos por ideas delirantes finalmente. Van a progresar a eso. Bien. Factores predictores de conversión y cronificación. ¿Qué es lo que hay? La carga poligénica compartida, hay nuevos loci de riesgos con solapamiento para esquizofrenia y THC. La edad de inicio precoz del consumo es un factor ambiental más reciente de conversión, eso ya lo mostró Salazar. La potencia del THC, con los estudios de Di Forti y Marta Di Paulo, a mayor potencia, mayor factor de conversión. El patrón diario, también mayor factor de conversión y adelanto del debut. La comorbilidad con el TDAH y Corbey, acá lo puse a propósito, porque bien ya sabíamos que el TDAH tenía un 80% de comorbilidad con bipolaridad, la psicosis maníaca. Pero Corbey, en un estudio que hizo en Quebec, se encontró en el mundo real y a seguimiento que los pacientes con TDAH, como son buscadores de sensaciones y tienen consumo de múltiples sustancias, en la edad adulta son 4 veces más riesgosos, o sea, tienen 4 veces más chances de desarrollar psicosis del espectro esquizofrénico. Por lo menos en la población de Quebec, la que él estudió. ¿Sí? Y otro factor de predicción es la recurrencia sin abstinencia sostenida. O sea, cada episodio inducido recurrente, mayor probabilidad de fijación del cuadro. Para cannabis, el tiempo de progresión a la psicosis crónica, específicamente esquizofrenia, son 3 años. Entrando ya a precisión, bases neurobiológicas, ¿qué sabemos? ¿Qué solapamiento hay entre la psicosis y el trastorno por consumo? Ayer ya el doctor Maresca nos estuvo hablando un poco de esto. Bien, las teorías que se hablan dentro de la psicosis dual, hay 4 modelos: el de la drogoinducción, la automedicación, la bidireccionalidad, pero finalmente se habla de la vulnerabilidad compartida. Es el más robusto entre todos. Entre ellos, o sea, en esto existe este solapamiento. La vía mesolímbica hiperactivada, donde la vía dopaminérgica se encuentra hiperestimulada. Entonces, como diría mi profesor Rosas en la cátedra, en su momento, cuando yo era estudiante de medicina, él hablaba de los vientos psicóticos. Entonces, teníamos ahí los síntomas positivos para la esquizofrenia y para el trastorno por consumo, el circuito de recompensa con todo el wanting de consumo. Y la vía mesocortical hipofuncionante, con la hipofrontalidad asociada con los síntomas negativos, afectivos y cognitivos, y toda la pérdida del control top-down de la vía mesolímbica sobre la vía mesolímbica. Entonces, toda la pérdida del control de los impulsos, la anedonia y el craving. O sea, el mismo patrón dual para los circuitos de la adicción y la psicosis. El receptor D3, que también ayer el doctor Maresca nos dio una clase. El eslabón emergente específico en las adicciones. Los pacientes con adicciones tienen una vulnerabilidad genética específica en el receptor D3. Hay un polimorfismo asociado, específicamente hay una alteración de un nucleótido específico. Hay mayor vulnerabilidad
para desarrollar adicciones. ¿Qué se vio? Que hay una sola alteración de un nucleótido y aquellas personas que tienen la alteración de ese nucleótido específico tienen mayor vulnerabilidad para desarrollar adicciones. Los receptores D3 están, digamos, en todo el sistema nervioso central, pero preferentemente están distribuidos en la región del área límbica, a diferencia de los receptores D2. También están en la corteza prefrontal. Los receptores D3 tienen una función dual. Son autorreceptores en el área tegmental ventral y a través del área tegmental ventral, cuando el sujeto consume, disminuyen la dopamina en el núcleo accumbens. Y a nivel postsináptico en neuronas GABA, ¿sí?, a través del estriado ventromedial y el núcleo accumbens disminuyen la secreción de dopamina. Entonces, cuando el sujeto sigue consumiendo, a la inversa que en los receptores D2, los receptores D3 tienen una regulación a la alza, tienen una upregulation. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el circuito límbico hay una sobreproducción de receptores D3. Entonces, se propicia mayor impulsividad, afecta la toma de decisiones, peores conductas erróneas y mayor craving, porque disminuye la dopamina. Y en la corteza prefrontal, ¿qué es lo que sucede? Por agonismo D3, disminuye la acetilcolina. Entonces, al disminuir la liberación de la acetilcolina, disminuyen todas las funciones ejecutivas porque empeora la memoria, empeora la atención, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, y empeora la conducta social. Entonces hay una implicancia terapéutica directa porque podría ser una diana de tratamiento. Modular el receptor D3 podría mejorar simultáneamente cognición, emoción y disminuir el craving. Tratamiento farmacológico, la clozapina sigue siendo la evidencia más consistente en reducción de consumo, sobre todo esquizofrenia resistente y comorbilidad. Los antipsicóticos LAI, específicamente el aripiprazol, nosotros no lo tenemos acá, pero en todos los trabajos que hay publicados sobre consensos de expertos, muestra una ventaja terapéutica porque es por la adherencia, dado que esta población tiende a no tener adherencia justamente, y no nos tenemos que olvidar que en estos pacientes no tenemos que olvidarnos de atender el craving. Más allá de que estos antipsicóticos, clozapina y aripiprazol, demostraron ser útiles para el craving, pero no es suficiente. Entonces, naltrexona, parches de nicotina, topiramato para cocaína, gabapentin para marihuana y los GLP-1 que empiezan a asomar con bastante buen nivel de adherencia para alcoholismo. Así que no debemos dejar de olvidarlo. Ya se está corriendo un estudio, al menos para tratamiento dual con el GLP-1, que vamos a ver cuándo se publicarán los estudios, los resultados, mejor dicho. Bueno, y la cariprazina como herramienta farmacológica emergente, como agonista parcial preferentemente de los receptores D3, hay evidencia preliminar, pero es solamente de case report o algunos casos en el mundo real que publicó el doctor Serman y otro que se está corriendo a nivel de la UAD. Estamos esperando los resultados, todavía no terminó de hacerse ese estudio que está haciendo la UAD
con la cariprazina en particular, que es de 700 pacientes que está haciendo la UAT. Vamos a esperar los resultados, donde un mismo mecanismo molecular, explicando simultáneamente el eje psicótico y el eje adictivo, esperaremos, pero bueno, la verdad metodológica es como decimos siempre, aún no hay estudios controlados de gran tamaño que involucre a la población dual, y eso es algo que debemos reclamar e insistir para que se haga. Es una línea de investigación transnacional prometedora, pero no es un estándar de tratamiento. Este es el estudio de Martinotti, que es una revisión narrativa sobre todos los antipsicóticos utilizados en patología dual, y él recomienda de primera línea los agonistas duales, los agonistas parciales, perdón, aripiprazol, cariprazina y brexpiprazol, haciendo mención que la cariprazina pareciera ser el más prometedor a bajas dosis, pero hace la salvedad al final del trabajo que la cariprazina ha sido solo reportes de casos y no ha sido estudios controlados. Le sigue la quetiapina y la olanzapina y los LAI. Después el tratamiento psicosocial. Nosotros, la verdad que a pesar de que hay estudios de que dicen que no hay buena evidencia sobre ellos, creemos que, al menos en nuestra práctica en el hospital, es súper necesaria, sobre todo la psicoeducación e intervención familiar. El tratamiento integrado en la patología dual es esencial porque siempre ha sido fraccionado, siempre ha sido en paralelo y la verdad no funciona, por eso es el de la puerta equivocada. El manejo de las contingencias, recordar que la reducción de daño es necesaria siempre y cuando la abstinencia total en el primer momento no se puede llevar a cabo. La terapia cognitivo-conductual. Y bueno, la pregunta del principio, todo hasta aquí mostrado, explica el mecanismo, pero explica por qué el paciente vuelve a entrar por la puerta giratoria una y otra vez. Yo creo que no alcanza hasta aquí todo lo que, digamos, sintéticamente hemos explicado, porque la verdad es que el único factor predictivo de la no recuperación es el consumo. Entonces acá lo que yo planteo es la psiquiatría inactiva, que es un complemento, es un plan, digamos, una rama complementaria que empieza a surgir en los últimos años, no es sustitutiva, que plantea a la cognición desde otro lugar, no como se conocía antes, que solo la mente era una representación, sino que acá en la psiquiatría inactiva la mente es como, digamos, se representa a través del cuerpo en contexto con su mundo y cómo actúa con su mundo las representaciones. También tiene otro concepto que es el sense making, es como ese sujeto le da sentido a sus representaciones, y esto es aquí el concepto más importante para mí de la psiquiatría inactiva, es ¿para qué consume? ¿Qué sentido tiene esa sustancia para esa persona? ¿O qué explicación tiene la sustancia para aliviar ese delirio? Y aquí surge un poco lo de la automedicación justamente. Y el otro concepto es el de las anfordances. Es ese mundo, ¿está preparado para actuar con esa persona? ¿Para recibir a esa persona? Y acá también es la otra pregunta esencial. Y es por eso que a veces los pacientes vuelven solos a internarse. Porque yo creo que muchas veces nosotros hacemos todas las cosas bien, pero hay algo que falla en el afuera, que nosotros no lo tenemos en cuenta. Sin duda que la vorágine hace que quizás nosotros no podamos pensar en el afuera, que no nos dé el tiempo, porque son muchas cosas las que tenemos que hacer, al menos lo que hacemos medicina pública. Y acá surge la pregunta inactiva. ¿Qué ocurrió con la relación entre esa persona y el mundo a que regresa? ¿A qué mundo vuelve esa persona? ¿Qué oportunidades reales de acción encontrará? ¿Con qué podrá reconstruir el sentido de su experiencia y su vida, el sense participatority?
que hará que la vida del hospital vuelva a tener sentido. Porque claro, el paciente ingresa al hospital, ¿no? Pensemos eso. Y hay todo un dispositivo multidisciplinario para recibirlo. No solo estamos nosotros. Está el psicólogo, está la trabajadora social, está el terapista ocupacional, están los acompañantes terapéuticos, ¿no? Entonces fíjense, está el servicio de enfermería. Entonces fíjense ya todo el nivel de equipo multidisciplinario que está para escucharlo. ¿Qué otra cosa sucede dentro del hospital? Le empezamos a crear rutinas. Tienen un mismo horario para levantarse, un mismo horario para bañarse, un mismo horario para cepillarse los dientes. Comen siempre al mismo horario, se bañan al mismo horario. Empiezan a tener, por lo menos en el circuito de mi hospital, el teatro. Van y aprenden un oficio, porque en mi hospital por lo menos van al taller de panadería. Van al taller de radio. Se acuestan al mismo horario. Tienen la asamblea, donde debaten, digamos, cuál es la problemática de la sala, ¿no? Empezamos a crearle una mínima red en el afuera, si existe o no existe, o se la empezamos a crear nosotros. Entonces se empieza a crear toda una dinámica donde el paciente empieza a tener todo eso muy reglado y muy, digamos, para algunos muy rígidos quizás. Pero se acostumbran a todo eso. Que acá no se fuma, que acá no puedes escupir, que acá no puedes hacer esto, que acá no puedes, esto sí, esto no. Bien, y después sale, ¿no? Y todo eso quizás no está. Nosotros creemos que va a estar. Pero la familia a veces, o el que lo recibe, no es capaz quizás de brindarle eso. Esos affordances no están. El barrio, la escuela, la misma casa, quizás no está preparado para recibir. Exactamente. Exactamente. O está el dealer a la vuelta de la esquina. Bien. Entonces quizás la puerta giratoria no dependerá únicamente de que reaparezcan los síntomas o de que vuelva a consumir, sino también de la dificultad para reconstruir un mundo habitable. Entonces el alta no va a cerrar el proceso. Sin oportunidades reales de acción ni un otro con quien reconstruir sentido, la vida fuera del hospital no vuelve a ser habitable y ahí es donde se reabre la puerta giratoria. Y el hospital es el único lugar que da sentido. Es un nicho ecológico sustitutivo, una prótesis existencial. Y en definitiva, una trampa, un peligro, un abrazo existencial que tapa falencias macro. Esas falencias macro son de políticas públicas, porque faltan dispositivos intermedios. Otra vez caemos siempre en lo mismo. Al menos es mi visión. Para cerrar, la psicosis dual debe entenderse como un espectro de trayectorias evolutivas, clínicas dinámicas, y el desafío está en la estratificación del riesgo, más que focalizarnos en categorías diagnósticas rígidas, estancas, como nos plantean los manuales. La vulnerabilidad compartida integra la evidencia epidemiológica, neurobiológica y terapéutica disponible más robusta, mientras que los receptores D3 representan una diana emergente con fundamento mecanístico, aunque aún la evidencia clínica es limitada. Comprender la enfermedad, la patología dual, no garantiza comprender la recuperación. Controlar los síntomas es indispensable, pero siempre es suficiente para sostener una recuperación, pero no siempre es suficiente para sostener una recuperación. La puerta giratoria no depende únicamente de la recurrencia de los síntomas, la continuidad de cuidados no consiste únicamente en enlazar dispositivos asistenciales, consiste en favorecer contextos que permitan reconstruir oportunidades, vínculos y sentido. Cada psiquiatría, la traslacional, la inactiva y la de precisión, responde a una pregunta distinta
y las 3 son necesarias para comprender y tratar la patología dual. El futuro será integrarlas. Hasta aquí, muchísimas gracias. Hola. Bueno, Silvina, muy buena tu charla, gracias. Yo no hago adicciones, o sea, no veo pacientes con adicciones porque la frustración que me generan estos pacientes es tal que decidí no verlos más. Primero quiero anticipar diciendo eso y agradezco a ustedes, a Susi también, a quienes lo hacen, porque creo que es una tarea realmente titánica, ¿no? Y cuando veo estas cosas me doy cuenta que, nada, estamos en una desventaja clara frente a estos pacientes. Pero quería puntualmente preguntarte alguna reflexión tuya acerca de esta especie de disociación que hay específicamente con el cannabis entre lo que vemos acá, los médicos, los psiquiatras, lo que intentamos tratar y toda la cuestión cultural en adolescentes y jóvenes respecto de que eso es algo bueno. No solo que no es malo, o sea, no es malo, sino que es bueno, que es pro salud casi. ¿Para qué vas a tomar, no sé, psicofármacos o qué sé yo, si con el cannabis? Y esto lo que vemos que se digamos, cada vez más en nuestros jóvenes, en los adolescentes, como algo totalmente desestigmatizado y totalmente beneficioso incluso para la salud, ¿no? Y los números muestran algo realmente cierto, que tiene Terrible. que ver, que terrible, ¿no? Personalmente, cuando me tocó con mis hijos explicarles los riesgos, mostré algunos, no estos, pero algunos de los trabajos anteriores que mostraban esa, digamos, congruencia entre cannabis y psicosis, porque decirle no fumes por no fumar me parecía insuficiente. Y con eso creo, supongo, que logré algo. Pero, ¿qué pensás vos de esta disociación cultural y médica que me parece que es importante reconciliar? Porque si no, por más tratamientos que hagamos, vamos a seguir siempre en la otra puerta giratoria, que es nuevos pacientes que ingresan constantemente. Bueno, esa es un poco la pregunta. Yo creo que en sí vamos perdiendo. Que vamos perdiendo porque la percepción del riesgo cada vez es menor. Y creo que en eso vamos perdiendo porque nosotros no tenemos todavía la capacidad de poder transmitir mejor la información, porque hay muchísimos, llámese influencers, tiktokers, instagramers, que brindan una información errónea y nosotros lamentablemente no estamos lo suficientemente presentes en los medios para poder transmitir esta información. Por eso creo que en esta llamada batalla cultural vamos perdiendo, porque no sabemos transmitir muy bien la información. Sin duda, por eso lo puse como política pública, digamos que esos datos son para mí de política pública. Pero, a ver, convengamos que no tenemos una política pública buena, no tenemos un plan de salud público. A ver, y desde el vamos ahí ya estamos perdiendo. Que atiende adolescentes y el mismo pediatra banaliza, bueno, un porro, y entonces es como un mensaje encontrado. Por eso en uno de los slides yo puse la reducción de daño. Entonces, en este sentido, cuando la abstinencia total al inicio no es posible, trabajar primeramente en la reducción de daño hasta lograr la abstinencia completa. Bueno, primero muchas gracias, la verdad excelente la charla, me sirvió muchísimo. Yo soy de Corrientes, trabajé en comunidades terapéuticas y la verdad que lo que quiero contar es un caso en particular. Un paciente que estuvo
internado en 2 o 3 oportunidades, pero por casos muy graves, hizo un brote psicótico importante. Yo ya lo conocía a él por la madre, que vino a consultar en varias oportunidades cómo podía hacer para que deje de consumir, pero bueno, nunca accionó, digamos. Hasta que él, en una oportunidad, amenaza de muerte, agarra un cuchillo, a la madre y a la hermana, vivía con ellos, y una persona que tenía 28 años en esa oportunidad. Y en la siguiente incendia la casa, ¿no? Una situación, un delirio, o sea, él tenía como una idea de que algo le correspondía a esa casa y ellas no le daban, y había toda una situación ahí. Bueno, se interna en el área de seguridad del Hospital de Salud Mental, digamos. Sale y lo mandan a la comunidad, por supuesto judicializado. Para mí ese paciente era una esquizofrenia que consumía, ¿no? Porque decía yo, era imposible sacarlo de ese foco, o sea, totalmente irritable, ¿no? Bueno, sí, pero aparte irritable, o sea, no podía, estaba como ofuscado, con muy poca adherencia durante todo el tratamiento de la internación y además muy molesto por toda esa situación con la familia. Sale, trabajamos con él, con la familia, con todo pensando que no iba a poder, con toda así un montón de medicación, digamos, pues el paciente está absolutamente bien, se casó. El día que se casó me mandó un mensaje y me dijo que me agradecía porque nunca más volvió a consumir y que el día de su casamiento tomó gaseosas y no alcohol. Y sostiene la psicoterapia hasta este momento, hace 6 años que está abstinente. Lo que quiero contar es, más allá de lo que nosotros pensamos de un paciente dual y las dificultades, el trabajo de alguna manera se puede hacer, y lo más importante es lo que puede organizar afuera, como vos decís, más allá de todos los fármacos, más allá de todo, lo que puede organizar afuera. Y un día discute con la mujer, me llama y me dice, Susi, ¿me puedo internar de vuelta en la comunidad? O sea, así es el lugar en donde nosotros podemos, como dijiste, contener con todos los recursos que tenemos adentro, que afuera no existe. Es decir, eso es lo que hace que la puerta giratoria vuelva y vuelva. Se reactive, claro, el sentido. Muchas gracias. Yo quería preguntar que vi que en una slide hablaste de clozapina y después mostraste un cuadro que mencionaba tratamientos de primera y segunda línea que ni siquiera, no vi bien, pero no la mencionaba. Si eso es porque se suele dejar para esquizofrenia resistente y no la usan generalmente de primera vez, y si ustedes la usan de primera vez o no la usan, ¿cómo es eso? En ese trabajo no estaba como de primera línea, en el trabajo que mostré. En nuestra experiencia en el hospital, sin duda que depende del paciente. Si es un paciente que viene de una segunda, de una tercera internación con nosotros, en general, si es una segunda vez y ya vino con otro tratamiento que no funcionó, es muy probable que ya en el inicio arranque con clozapina. Y si es un paciente de primera vez, no arrancamos con clozapina. Pero para tu dato, el Hospital Alejandro Cor es el hospital que más usa clozapina en toda la provincia de Buenos Aires. Somos muy clozapineros. Sí, sí. Sí, sí, pero somos muy clozapineros. Somos el hospital más clozapinero de toda la provincia de Buenos Aires. Y el hospital que más usa litio también. Vos mostraste unos gráficos de los odds ratio con cocaína, con otras drogas que no eran cannabis, ¿no? Que por supuesto tienen más conversión hacia la psicosis. Primero, en ese estudio de Salazar. En ese estudio. Bueno, eso justamente quería preguntarte, ¿qué es lo que ven ustedes? Si ven mucho más consumo con cannabis que progresa a psicosis, o son drogas más pesadas, más o menos, ¿qué es lo que ustedes tienen en el día a día? Vemos los dos, tanto con cocaína y con marihuana. Vemos más con crack, verdaderamente, ¿eh? Nosotros tenemos una población más pesada con crack. Será porque recibimos mucho de región sanitaria sexta, que es todo el conurbano bonaerense, que tiene
verdaderamente mucho consumo de crack. Claro, sin duda. Pero, y lo que vemos es que en general son muchos cuadros paranoicos puros que terminan desenlazando prácticamente en trastornos por ideas delirantes. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Y que tienen una afectividad muy marcada, que no tienen un tono afectivo bajo, aplanado. Son cuadros muy paranoicos, muy celotípicos, y después terminan encapsulando el delirio y la afectividad, el tono afectivo es bueno. Entonces también nos queda ahí, no podemos terminar de ponerle un F20, no podemos ponerle un F20. Y tampoco podemos ponerle un F25, es una cosa que, por eso los manuales se terminan quedando cortos. Los manuales se terminan quedando cortos. Sí, porque la marihuana, también la marihuana es un consumo más esporádico, pero la droga principal es la cocaína. El tusi empieza a aparecer, por lo menos en nuestra área. No es el mismo dato epidemiológico que tiene Cava, que Cava tiene más tusi. Porque hablando con la doctora Bulasi y con la doctora Montenegro tienen más tusi, por ejemplo. Cuando había cuadros de excitación psicomotriz con antecedentes de consumo, lo mejor era el clopixolazo, hablaba él. ¿Qué pensás de eso? El Acufex. Nosotros, la verdad, no lo usamos. No, nosotros no lo usamos. Nosotros usamos mucha clozapina, usamos ARI, mucho ARI. La verdad que no tenemos en el hospital disponibilidad. Sin duda no podemos hacer la experiencia porque no tenemos en el hospital. Somos trinchera. Somos trinchera. Hablo más desde la trinchera. Después te podría decir lo que puedo hacer en el privado, que tengo otras experiencias en el privado. En el privado uso mucho brexpiprazol y tengo buenas experiencias con el brexpiprazol. La verdad que coincido mucho con el doctor Maresca, la cariprazina la uso en las psicosis afectivas y tengo muy buena experiencia con la psicosis dual afectiva. En eso coincido totalmente con el doctor Maresca. La verdad que con la psicosis dual esquizofrénica no tengo buenos resultados, a pesar de lo que dice la UAD, contradisco a mí. Estoy esperando los resultados de la UAD, que está haciendo los ensayos específicamente con psicosis dual esquizofrénica, pero no tengo buenos resultados, en eso debo darle la razón al doctor Maresca. Pero la verdad me estoy llevando muy buenos resultados con el brexpiprazol. Sobre todo con los síntomas cognitivos y ahí en la toma de decisiones. Es interesante porque evidentemente tiene ahí sobre la red por defecto algo interesante, porque si hay algo que tiene el paciente adicto, que tiene la red por defecto todo el tiempo encendida. Entonces le está marcando algo en el craving, en la narrativa, que es todo el tiempo, vos la podés manejar, ¿me entendés? Claro, vos tenés control de esto, no pasa nada, si consumís un poquito más, digamos. La principal decisión es claro, la tiene siempre encendida. Entonces, y eso tiene que ver con que le falta ese tono dopaminérgico. Y aparentemente ese agonismo dual, ese agonismo parcial le va a dar esa dopamina tónica que le va a apagar la red por defecto. Perdón, Aga, hola, ¿cómo estás? Nosotros queríamos preguntar sobre el divalproato de sodio y la carbamazepina para el craving. ¿Qué pensás? No sirve para nada. Gracias. Gracias. Esa es la respuesta de por qué no. No hay evidencia alguna. Sí, lo nombré. Topiramato sí, para psicoestimulantes, y gabapentin para marihuana. Off-label, obviamente, pero hay consenso de expertos que están marcando, sí.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias, Silvina. Excelente la exposición.